Uno de los temas más delicados para abordar, y por cierto, esta charla va a ser un poco larga, es sobre la sexualidad de los jóvenes, la sexualidad del cristiano. Porque la mayoría de los pecados vienen de la carne, y la debilidad más grande del hombre y de la mujer es los deseos sexuales. Vamos a hacer un estudio profundo y bíblico sobre la sexualidad cristiana desde una perspectiva bíblica. Ponga mucha atención porque es un tema interesante y profundo. Nuestro tema para hoy, el joven y la problemática sexual. Un tema muy interesante que tenemos que poner mucha atención. No podemos negar que hay muchos negocios, pero uno de los más grandes negocios es el sexo. Las corrientes mercantiles hacen del sexo el tercer negocio más lucrativo del mundo. Los tres más importantes y que más bienes producen son la venta de droga, la venta de armas y la explotación sexual en diferentes formas. No podemos ignorar que nuestros jóvenes hoy en día están siendo influenciados por ideas negativas y contrarias al orden natural. El sexo se explota de muchas maneras. Existe la trata de blanca, la pornografía principalmente en el mundo infantil, la distorsión por argumentos falsos que hacen creer que el hombre es más hombre cuando más relaciones sexuales tiene con mujeres, la prostitución, antiguamente llamada ramera, hoy en día trabajadora del sexo, y la venta y objetos de placebos sexuales. Para lograr que el sexo se imponga como una cultura degenerada, están las influencias de los medios. Sí, los medios de comunicación, la propaganda, las influencias filosóficas del humanismo, la libertad extrema, ha permitido que los medios promuevan una educación sexual fuera del propósito divino, alterando conceptos y también el orden natural del sexo. Vamos a hablar del principio del sexo. Sí, es el principio de la vida. La sexualidad es la obra maestra y más grande de Dios. Gracias a Él y por medio de Él se produce la procreación, la conservación y reproducción de la especie. Sin embargo, cuando el sexo se sale de los límites marcados por el Creador, se convierte en una pasión desordenada y brutal, al igual que una creciente de agua cuando se sale de su cauce y lo arrastra todo, y pasa a convertirse en un arma destructiva para la vida física y moral de la humanidad. Satanás conoce la debilidad humana y ha pervertido el sexo. Sabe que somos vulnerables y el instinto sexual se puede alterar. Cuando el mismo está sujeto a manipulaciones y a información incorrecta, su ejecución se vuelve un caos para el ser humano. Debemos entender que el sexo está guiado por el instinto. No requerimos obedecer a una conciencia o a un conocimiento previo para su ejecución. Pero si se trata de usar dentro de una metodología de conocimiento previo, lo que llamaremos perversión o pornografía, se corre el riesgo de ser manipulado y distorsionado para que no obedezca el fin determinado y se convierta
en una pasión desordenada. Una de las causas de mayor corrupción sexual de nuestro tiempo radica en la enseñanza torcida que se da a través de muchas revistas, películas y conceptos anticristianos, en donde se trata de enseñar la satisfacción plena adoptando actos que van contra la moral, la lógica y la misma naturaleza. Algunos afirman que para poder vivir una vida sexual plena en el matrimonio se necesita experiencias previas, lo que ha dado lugar a la promiscuidad y a la fornicación. El sexo, al ser guiado por un impulso instintivo, no requiere ni experiencias previas ni una formación ejecutora de tipo intelectual, aunque sí debemos conocer las leyes fisiológicas que lo rigen. Tenemos entre los muchos ejemplos la relación sexual más difícil del reino animal. ¿Sabe cuál es? Bueno, pues la relación más difícil del reino animal es la relación de las abejas. El aparentamiento más difícil se ejecuta en las abejas. Cuando se desean fecundar a la abeja reina, se ejecuta lo que se llama el vuelo nupcial, por medio del cual los zánganos de la colmena salen en vuelo detrás de la reina. Es bueno aclarar que es un zángano. El zángano es el macho de la abeja que solo sirve para procrear y su número es limitado en la colmena por las abejas obreras que los tienen que mantener, ya que no trabajan en la misma. De ahí la expresión popular de que cuando una persona es un haragán y no hace nada, le dicen eres un zángano, al referirse a un vago. ¿Cómo se hace la relación sexual? Bueno, se inicia en pleno vuelo. Una lucha para que un zángano pueda fecundar a la reina se hace en pleno vuelo. Tiene que hacer una maniobra acrobática de vuelo para invertirse y tener un acto sexual que tristemente le costará la vida. ¿Por qué? Porque se le desprenden sus partes sexuales y quedan en la hembra. Cuando el zángano ejecuta la copulación, sus órganos genitales se quedan incrustados en la reina, la cual, al volver a la colmena, es revisada por las obreras y conducida a la cámara nupcial, donde se inicia su periodo de evolución. ¿Sabe qué le ocurre después al zángano? Bueno, pues el precio que tiene que pagar por su acto sexual le cuesta la vida. Veamos esta presentación. Yo pregunto, ¿el zángano recibió un curso de aviación previo a tener el acto sexual con la reina siendo tan difícil? ¿Pudo practicar previamente? ¿Recibió clase de sexología? ¿Aprendió a cobrar acrobacia aérea? No, pero el instinto lo llevó a actuar según estaba determinado por el Creador. El acto sexual es instintivo. Si el acto sexual obedece a impulsos instintivos, entonces, ¿por qué se tiene que enseñar hábitos y costumbres de tal acción? Si los seres humanos obraran sanamente, sin distorsión del acto sexual, y se dejaran guiar por el instinto y la obediencia al plan divino, no habría necesidad de educación.
ni tampoco aparecerían las aberraciones que hoy existen. Pero este se ha hecho un negocio. Y el distorsionamiento que ha hecho al diablo del sexo envuelve el fin de llevar al ser humano a ejecución de pasiones desordenadas. ¿Quién creó el sexo? La Biblia dice que cada especie fue hecha por Dios. Hembra y macho los creó. Y su obra cumbre fue en el hombre. Y él le diseñó para el hombre una compañera, no un compañero, porque entonces no hubiera habido especie. ¿Qué pensaba Dios en esos momentos en que dispuso a hacerle una compañera al hombre? Si el Creador le hubiera hecho una varona, es porque había colocado una distinción de diferencia entre el área sexual para que realizaran un fin determinado en la unión. Porque Dios le llamó a la mujer que formó de la costilla de Adán varona, porque es parte igual del hombre. Génesis 1:28 es claro. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla y domínenla a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1:28. ¿Y cómo puede ser fecundado si no tiene una hembra? Entonces, Dios observó al hombre, analizó su necesidad y su misión cuando le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y después le ordenó multiplicarse y henchir la tierra. Fue entonces que ejecutó la primera operación quirúrgica de la historia. Dice la Biblia que durmió al hombre y anestesiándole tomó de su costado una costilla y formó una mujer. Y al despertar el hombre y ver a su compañera, exclamó: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y qué curioso, ¿verdad? Podemos decir que la única pareja que no tuvieron suegro fueron Adán y Eva. Pero Dios dejó ya determinado que al casarse tenían que dejar la familia para formar otra familia. El hombre vivía para satisfacer a su esposa. De igual forma lo hacía la mujer. Sus cuerpos no les pertenecían a ellos mismos, sino que el uno era para el otro. Este principio lo revela Pablo cuando afirma en la Biblia: el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Asimismo, la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa, lo que determina que el uno es para el otro. Es natural que el hombre se acueste con una mujer y que frente a frente se entreguen a caricias, besos y relaciones sexuales. Pero cuando esto se ejecuta desde una perspectiva del liberalismo, sin un compromiso de matrimonio, el acto natural entra a la dimensión de pecado, que es desobediencia a la ley de Dios. Aclaremos qué es liberalidad: tendencia permisiva adoptada por la filosofía pragmática de la sociedad moderna. Ciertas corrientes psicológicas demandan dar rienda suelta a los deseos sin freno, afirmando que la represión puede ser dañina, por lo que nace un liberalismo social que es permitirlo todo
no viendo nada malo. Y claro, trae consecuencia de hijos sin padre y hogares disfuncionales. Éxodo 20:14 y Levítico 20:10 dice la prohibición de que el hombre se junte con otra mujer fuera del matrimonio. En el concepto fornicar se incluía también el acto sexual con otras mujeres que no sean la esposa, antes o después del matrimonio. Los pecados naturales. Existen pues dos pecados naturales, que son la fornicación y el adulterio. Fornicar es relaciones sexuales antes del matrimonio y adulterio es acostarse con otra mujer estando casado. Decimos que el pecado natural porque lo más natural es que el hombre se acueste con una mujer. Pero al hacerlo fuera del orden divino, entonces se convierte en pecado de fornicación. O cuando engaña a su esposa, se convierte en pecado de adulterio. Éxodo 20:14 y Levítico 20:10 nos muestra la prohibición de relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el concepto fornicar se incluía cualquier acto sexual con otra mujer. ¿Qué significa la palabra fornicación? Bueno, viene del latín forneia. Expresa una relación sexual antes de estar casado o fuera del matrimonio. El vivir junto sin un matrimonio y el tener prácticas habituales con varias mujeres sin estar casado, etc., es catalogado como fornicación. Es un acto de fornicación cuando una persona sin estar casado tiene relación con una mujer o viceversa. Sin embargo, en el griego la palabra fornicación es porneia e indica inmoralidad sexual. Es una actitud que refleja una vida dominada por los deseos de la carne, poseída por el pecado. Y en tal caso, no se debe tolerar en la vida cristiana, aunque desde el punto de vista normal de la sociedad es aceptable. Fornicar tiene dos etimologías. La latina forneia, que indica relación sexual fuera del matrimonio, y del griego porneia, que amplía este concepto a inmoralidad sexual. Dice la palabra de Dios: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno. Gálatas 5:19. Y también dice la palabra: pero fornicación y toda impureza o avaricia no se nombre más entre vosotros, como corresponde a santos, o sea, a los hijos de Dios. Efesios 5:3. La Biblia también nos ordena huir de la fornicación en 1 Corintios 6:18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Vamos a analizar más a fondo el término fornicar. A la hora de analizar el término bíblico de fornicar, debemos asumir que esta expresión tiene un sentido que va más allá de una simple relación sexual antes de casarse. En el concepto griego, y la Biblia fue escrita en griego y hebreo, fornicar significa cualquier tipo de inmoralidad sexual, y no tan solo una relación sexual prematrimonial. Por ejemplo, en la Biblia se usa para referirse a veces al adulterio, en Mateo 19:9 y en Oseas 1:2. Y también a actos sexuales contranaturales, como la homosexualidad y el lesbianismo. Judas, versículo 7. Esta palabra aparece más de 447 veces en el Nuevo Testamento y tiene mucho significado, por lo cual hay que tener cuidado en su análisis. La palabra de Dios es clara, porque los mandamientos de Dios son: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás,
no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos la cita. El adulterio es una expresión que va más allá de una simple fornicación, porque envuelve, además de un acto sexual ilícito, un engaño. Hace alusión a la infidelidad conyugal. La Biblia clasifica los pecados naturales en dos grupos. Pecado natural, por ejemplo, fornicar, relación sexual fuera del matrimonio, inmoralidad sexual relacionada con relaciones prematrimoniales, y adulterio, que es relaciones sexuales fuera de un matrimonio o estando casado, serle infiel a la mujer con otra. Por eso la Biblia dice: no cometerás adulterio. Después tenemos los pecados contra naturaleza. O sea, van contra lo lógico, contra lo natural. Por ejemplo, la homosexualidad. Relación sexual de hombre con hombre, adoptando un comportamiento afeminado. Levítico 18:22. Y esta relación se tiene por el recto, algo anormal biológicamente hablando. Lesbianismo, relación sexual de mujer con mujer. Y después tenemos el transvestismo o travesti, persona que desea tener el sexo opuesto y lo ejecuta vistiendo y actuando como tal, incluso hasta el punto de operarse para ser más semejante al sexo contrario de lo que en realidad es. A esto se le cataloga transexual. O sea, persona que se ha sometido a una operación quirúrgica para cambiarse el sexo. Pecados anormales que rompen ya lo lógico y entra a un problema psiquiátrico o mental. Por ejemplo, las aberraciones sexuales. Es algo fuera de lo lógico. Entra a lo que denominamos trastornos mentales, como por ejemplo el fetichismo, el masoquismo, el sadismo, la necrofilia. Abajo explicamos qué significan estas palabras. Después tenemos otro pecado anormal, el incesto. Relaciones sexuales dentro de la familia, principalmente con los padres y los hijos. Y el bestialismo, relaciones sexuales de hombre o de mujer con animales. Está escrito en Éxodo 22:19 y en Levítico 18:23. En el mundo de hoy se quiere legalizar a favor de la homosexualidad, aprobando el matrimonio gay y aceptar estos males junto con el aborto criminal como una realidad social que debemos tolerar y asumir. Yo puedo reconocer que toda persona tiene derecho a convivir como le da la gana, hombre con hombre, mujer con mujer, pero esa costumbre o convivencia no se puede imponer como principio jurídico. Algunos teólogos hacen teología ignorando la realidad e ignorando las afirmaciones de Pablo cuando dice en Romanos 1:26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Y noten, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Tomen nota de ello. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿se es o se nace gay? ¿Podemos condenar de igual forma a todos los homosexuales y lesbianas? ¿O hay reglas diferentes que lo hacen en su análisis diversos? O sea, ¿son todos iguales? El pecado es pecado siempre, pero debemos considerar su concepción para poder evaluar su gravedad. Es por lo tanto que podemos hablar
de que hay algunas posibilidades de homosexuales que se pueden ayudar y restaurar. Sin embargo, la restauración depende del daño que la persona tenga desde el punto de vista psicológico y conductual. Yo clasifico a los homosexuales en tres categorías de personas. Uno, los enfermos. Dos, los pervertidos. Y tres, los degenerados. ¿Quiénes son los enfermos? Bueno, es una minoría, aproximadamente el 1 por 1000 o el 2 por 1000. Y esto se llama hermafroditas porque nacieron con doble sexo. Nacen con una doble tendencia. Incluso tienen ambos órganos sexuales. Cuando el caso es clínicamente médico, se puede tratar a tiempo y producir en ellos una determinación sexual a través de cirugía y tratamientos hormonales, pero en una etapa previa al desarrollo. Casos de este tipo no son comunes, aunque todos los homosexuales tratan de justificar su condición aludiendo una razón biológica, pero solo los casos de hermafroditos. ¿Qué significa hermafroditos? Bueno, esta terminología está influida por Afrodita, nombre de la diosa griega del amor. Llegó al latín como hermafroditus. El concepto arribó a nuestro idioma como hermafrodita, un adjetivo que alude a quien tiene los dos sexos, femenino y masculino. Después tenemos los pervertidos, aquellos que por razones educativas, de un abuso sexual en la infancia o por influencia del medio, inician prácticas homosexuales desde pequeños o se identifican a sí mismos como del sexo opuesto, siendo tolerados e incluso protegidos por sus padres. Muchos casos de este tipo obedecen a experiencias sexuales incorrectas antes del desarrollo y muchas veces principalmente dentro de la familia. Esto se origina por los abusos sexuales a menores de parte de adultos. Muchas desviaciones sexuales son causadas por el abuso originado por la misma familia. Según investigación publicada en los Estados Unidos, el índice de incesto ha aumentado de forma alarmante en las últimas décadas. Decimos que es pervertido porque su instinto sexual fue desviado del fin correcto antes de que tuviese un despertamiento sexual en su forma de ejecutar el acto y adquirió hábitos incorrectos desde la infancia. Estos casos pueden ser tratados e incluso mejorados si reciben ayuda a tiempo, pues por regla general, estos casos no tuvieron relaciones con el sexo opuesto en esta etapa de su vida. Después tenemos los degenerados. Son aquellos que habiendo tenido una vida sexual normal, se hartaron de las mujeres y se vuelven al mismo sexo. Se degeneraron en su relación por abuso o experiencia promiscua, siendo muchos de ellos bisexuales, o sea, que lo mismo hacen el amor o el sexo con un hombre que con una mujer. La mayoría de aquellos hombres o mujeres que alcanzan fama y obtienen fácilmente los placeres sexuales, por lo general terminan aborreciendo, asqueados, y entonces se desvían, principalmente actores, deportistas, bailarinas y gente que son atraídos y seducidos de forma alarmante por el sexo opuesto. Este tipo de persona es lo más difícil de regenerar. Sí, muchas veces son tan depravados que no existen para ellos muchas esperanzas de liberación a menos que busquen una experiencia profunda con el Señor y sean ayudados emocionalmente, porque al hartarse o asquearse del sexo opuesto, se vuelven al mismo sexo como consecuencia del abuso excesivo.
de una conducta determinada. Hablemos de la masturbación. Uno de los problemas más difíciles de enfocar dentro de la problemática sexual es el hecho de la masturbación, ya que carecemos de referencias bíblicas sobre tal acción. Pero definamos primero qué es masturbación. ¿Qué es masturbación? Es una acción de autocomplacencia a través de una ejecución de fricción, con la cual trata de obtener por sus propios medios y manos u objeto un placer de orgasmo, sin usar para ello mujer. Esta acción se inicia cuando alcanzamos la preadolescencia, muchas veces inducido por nuestras inclinaciones normales, de forma que se descubren sexualmente, iniciándose un hábito que puede convertirse en dañino y peligroso para la salud. La masturbación con el uso de objeto cae dentro del plano de actos sexuales fetichistas, lo que muestra ya un problema de índole mental. Bíblicamente hablando, solo aparece un caso de masturbación en la Biblia, pero lo vamos a analizar a fondo. Es más, este caso que se identifica con masturbación en sí no es un acto de masturbación, sino es un coito interruptus, o sea, un acto de masturbación que no fue excitación, sino interrupción de un orgasmo. Veamos. Génesis 38 del 8 a 10. Se relata el caso de Onán. Dice la Biblia. Entonces Judas dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Por lo que hacía era malo ante los ojos de Jehová y también a él le quitó la vida. En otras palabras, usaba a la mujer de su hermano, se excitaba y vertía el semen en tierra. Eso se conoce científicamente como coito interruptus. Podemos afirmar que el mayor peligro en los que tales acciones cometan radica en la facilidad con que pueden desarrollar pensamientos morbosos junto a la consumación del acto de excitación, por lo que la palabra de Dios expone de forma clara que, pues yo digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Los peligros de la masturbación. Se ha comprobado que la masturbación arraigada como un hábito continuo puede producir problemas nerviosos, emocionales, desgaste físico y actitudes mentales morbosas que pueden ocasionar trastornos sexuales que afecten a posteriori la salud matrimonial en la ejecución del acto sexual. Tanto la pornografía como la masturbación forman un círculo vicioso muy destructivo para la salud sexual y emocional de las personas. La gran pregunta, ¿se puede ser casto? Dios no va a exigir algo que no podamos cumplir. La castidad es posiblemente un patrón que debe seguirse hasta que lleguemos al matrimonio. La salud sexual de una pareja va a depender de la castidad. De manera que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 7 del 8 al 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuese quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. De manera que el apóstol Pablo recomienda el matrimonio antes de la fornicación y en aquellos que no tienen el don de continencia. O sea, no se puede exigir a nadie el celibato
si no tiene este don, el cual no todo el mundo lo posee, por supuesto. Hay que tomar en cuenta el peligro que envuelve la promiscuidad sexual, porque además de ser pecado, nos puede llevar a la muerte y desgracia con una serie de enfermedades transmisibles por medio del sexo. Una de ellas, por ejemplo, es el contagio del SIDA, que tanta muerte ha traído a la humanidad. Segundo, por enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, la sífilis y otras más. Y tercero, por transmisión de daños a los hijos, debido a enfermedades adquiridas que no se manifiestan en nosotros, sino en nuestros hijos. Y ahí la lista de todas las enfermedades de transmisión sexual que podemos conseguir si vivimos desordenadamente. Virus del papiloma, sífilis, VIH, hepatitis C, clamidia, herpes genitales, gonorrea y otras muchas enfermedades más. Así que, si queremos una vida sexual sana y victoriosa, vivamos en el plan de Dios, ¿sí? Tú puedes tener 1000 excusas, pero la verdad es que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Vivamos una vida casta. Edifica más la castidad que la inmoralidad. Y así tendremos una vida familiar victoriosa y una salud espiritual santa. Esperamos que podamos valorar la importancia de cuidarnos y guardarnos sexualmente, de los riesgos que hay en las diferentes tendencias y poder diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Espero que esta enseñanza pueda ayudarle a usted para educar a sus hijos y a los jóvenes que, queriendo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, tienen que luchar con los deseos de la carne. Dios nos ayude. Gracias por su compañía. Cualquier información o pregunta puede dirigirse a mariofumero@hotmail.com. También puede encontrar esta charla en YouTube escribiendo Mario Fumero o en la página web que tengo que se llama contralapostasía.com. Creo que es necesario investigar, ahondar y aprender para enfrentar un mundo difícil lleno de falsas enseñanzas, falsos apóstoles y falsas influencias. El Señor les bendiga.